Bienvenidos de nuevo a otra historia de venganza perfecta. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. *** capítulo 1. La vida tranquila ***. Jack Hudson estaba de pie en la puerta de su taller, observando a su hija de 8 años, Emma, perseguir luciérnagas en el crepúsculo agonizante de Texas. Pero Jack sabía mejor que la mayoría que las apariencias podían ser engañosas. A los 42 años, Jack había construido lo que la mayoría llamaría una vida exitosa. Dueño de Hudson Security Consulting. Un ex veterano del ejército que se había sentado en la tranquilidad suburbana con su esposa, Darla, y su hija. Déjala ir, cariño. Son más bonitas cuando son libres. Emma soltó la luciérnaga y la vio danzar alejándose en la oscuridad. Fue un momento simple. Pero Jack lo archivó como hacía con todas las cosas preciosas, con cuidado, sabiendo lo rápido que podían perderse. Dentro de la casa. Darla Hudson se movía por la cocina con una eficiencia practicada, preparando la cena con una especie de precisión mecánica que hablaba de rutina más que de pasión. A los 36 años. Seguía siendo hermosa de esa manera cuidadosamente mantenida que requería membresías de gimnasio y citas en el salón de belleza. Su cabello castaño rojizo caía en ondas perfectas. Y su figura todavía hacía girar cabezas en el club de campo. Pero Jack había notado los cambios sutiles en los últimos 6 meses. La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo en la encimera. Las misteriosas noches de chicas, que parecían multiplicarse. Las explicaciones cuidadosamente construidas sobre su paradero que tenían demasiados detalles para ser espontáneas. Una sombra fuera de lugar podía significar la diferencia entre volver a casa y volver a casa en una caja. En su línea de trabajo actual. Su voz con esa alegría ligeramente forzada que se había convertido en su tono predeterminado con él. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, Emma parloteaba sobre su día en la escuela. Captó el fantasma de una sonrisa en sus labios antes de que se recompusiera rápidamente. Así que, Jack, dijo Darla, cortando su pollo con precisión quirúrgica. Estaba pensando en llevar a Emma a visitar a papá el próximo fin de semana. ¿Sabes que ha estado pidiendo verla más? Howard Carpenter, el padre de Darla. Poseía un extenso rancho a unas 3 horas al norte. Al viejo nunca le había gustado particularmente Jack. Aunque había sido lo suficientemente cortés durante el noviazgo y el principio del matrimonio. Howard era de la vieja escuela de Texas, nacido en la tierra. Criado en la tierra y desconfiado de cualquiera que no lo hubiera sido. Suena bien, dijo Jack con ecuanimidad. De todos modos, tengo una consulta con un cliente. Era una mentira, pero necesaria. Jack había aprendido a crear espacio en su agenda para el trabajo de vigilancia cuando era necesario. Y últimamente, lo necesitaba más a menudo. Después de la cena. Mientras Darla ayudaba a Emma con sus deberes, Jack se retiró a su estudio. La habitación parecía la oficina de cualquier hombre de negocios exitoso, escritorio de caoba, sillas de cuero. Paredes forradas con libros y certificados enmarcados. Pero detrás de una pared falsa oculta por una estantería, Jack mantenía un tipo diferente de oficina. Equipo de vigilancia de alta calidad. Equipo táctico y archivos sobre varios temas de interés. Esa noche, sacó una carpeta de Manila etiquetada como Vigilancia DH, fase 1. Las fotografías contaban una historia que Darla creía que mantenía en secreto. Sus almuerzos con Brett Wolf habían comenzado de manera bastante inocente, encuentros casuales en la cafetería. Breves conversaciones en lugares públicos. Pero en los últimos 2 meses, esas reuniones se habían trasladado a lugares más privados, hoteles, su apartamento, largos paseos en su coche. Jack había investigado a Brett en el momento en que la primera fotografía mostró algo más que una conversación amistosa. Lo que Darla no sabía era que Jack había estado documentando todo desde el principio. Cada reunión, cada mentira, cada momento de lo que ella pensaba que era una pasión secreta. Tenía grabaciones de audio, datos de seguimiento por GPS y suficiente evidencia fotográfica para terminar su matrimonio en cualquier tribunal de Texas. Pero Jack Hudson no estaba interesado en un simple divorcio. El teléfono vibró en su escritorio. ¿Un mensaje de texto de su contacto en la compañía telefónica?
Jack escuchó a Darla acostar a Emma en el piso de arriba. La risa de su hija resonó por el pasillo, seguida por la voz más suave de Darla leyendo un cuento para dormir. Era un sonido tan normal y doméstico, el tipo de momento que haría que algunos hombres reconsideraran sus planes. Jack Hudson no era, algunos hombres. Había aprendido hacía mucho tiempo que la traición venía en muchas formas. A veces era un combatiente enemigo que pretendía ser un local amigable. La diferencia era que, en su vida anterior, la traición se esperaba, se planeaba, se aceptaba como parte del entorno operativo. En la vida civil, la gente lo llamaba matrimonio. Escribían votos sobre ello, hacían promesas sobre ello, construían vidas enteras sobre la suposición de que significaba algo. Jack había creído en esas promesas una vez. Había confiado en que la mujer que había dicho sí a su propuesta, que había llorado lágrimas de felicidad en su boda, que le había sostenido la mano en la sala de partos cuando nació Emma. Había querido decir lo que había dicho sobre él para siempre. Ahora sabía que no era así. Mientras la casa se sumía en el silencio, Jack subió las escaleras. Darla ya estaba en la cama. Aparentemente dormida, aunque notó que su respiración no era lo suficientemente profunda como para ser genuina. Su teléfono yacía en la mesita de noche, cargándose y con aspecto inocente. Lo que ella no sabía era que cada mensaje de texto, cada llamada, cada comunicación secreta ahora se estaba copiando en el servidor seguro de Jack. Mañana comenzaría a comprender el alcance total de su traición. Y lo más importante, comenzaría a entender lo que Brett Wolfe significaba para ella. Desentrañando los hilos asterisco asterisco. 3 semanas después, Jack estaba sentado en su camioneta fuera de la oficina de Brett Wolfe en el centro, observando a través de binoculares de alta potencia cómo su esposa salía del garaje del edificio. Incluso a distancia, podía ver el rubor en sus mejillas. El cabello ligeramente alborotado que intentaba alisar. El equipo de vigilancia que había instalado en el coche y la oficina de Brett le había proporcionado pruebas más que suficientes del romance. Pero las pruebas ya no eran su objetivo. Lo era la comprensión. A través de las comunicaciones interceptadas, Jack había descubierto que Darla y Brett no solo estaban teniendo una aventura física. Estaban haciendo planes reales, planes que involucraban a Emma. El audio de la reunión de ayer todavía resonaba en la mente de Jack, la voz de Darla, sin aliento y emocionada. Hablando de cómo podrían estar juntos si manejaban la situación de Jack correctamente. La respuesta de Brett había sido igualmente reveladora. Una mención casual de un investigador privado que conocía que podía desenterrar trapos sucios sobre el trabajo de consultoría de Jack, pintarlo como un padre no apto. No solo lo estaban traicionando. Estaban planeando quitarle a su hija. Las manos de Jack se apretaron en el volante mientras veía a Darla alejarse. Probablemente dirigiéndose a casa para preparar la cena y preguntarle sobre su día con la misma sonrisa falsa que había perfeccionado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Howard Carpenter. El padre de Darla, necesito hablar. Pasa por el rancho esta noche. ¿Solo? Interesante. Jack también había estado monitoreando las comunicaciones de Howard, por una cuestión de minuciosidad. El viejo había estado teniendo conversaciones regulares con Brett Wolfe durante el último mes, conversaciones que no habían incluido a Darla. Jack había asumido inicialmente que Howard ignoraba la aventura de su hija, pero las llamadas interceptadas sugerían algo mucho más complejo. Howard Carpenter, al parecer, tenía su propia agenda. Esa noche, Jack le dijo a Darla que tenía que reunirse con un cliente potencial fuera de la ciudad y que podría llegar tarde. Ella aceptó la explicación con lo que pareció un alivio genuino. Probablemente ansiosa por el tiempo libre para enviarle mensajes de texto a Brett sin esconder su teléfono. El viaje al rancho de Howard llevó a Jack a través de un campo cada vez más remoto. La familia Carpenter había sido propietaria de esta tierra durante generaciones, y Howard la había expandido a lo largo de los años hasta convertirla en una extensa operación que incluía ganado, arrendamientos petroleros y suficientes acres como para perderse. Jack encontró a Howard en el porche envolvente de la casa principal, con un vaso de bourbon en sus manos curtidas. A los 71 años. Howard Carpenter seguía siendo un hombre formidable, alto, de hombros anchos, con el tipo de presencia que provenía de décadas de imponer respeto por la fuerza de voluntad.
Jack, asintió Howard, señalando una segunda silla y un vaso esperando. Gracias por venir, Howard. Jack aceptó la bebida pero no se sentó. ¿De qué se trata esto? El hombre mayor lo estudió durante un largo momento. Sabes, nunca me gustaste mucho cuando Darla te trajo por primera vez. Demasiado callado, demasiado cuidadoso. Parecías del tipo que siempre está pensando 3 movimientos por delante. ¿Y ahora? Ahora estoy pensando que eso podría ser exactamente lo que esta familia necesita. Howard metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de Manila, colocándolo en la mesa entre ellos. Ábrelo. Dentro había fotografías. Brett Wolf entrando y saliendo de varios lugares de la ciudad. Pero estas no eran las fotos de vigilancia de Jack. Los ángulos y la calidad eran diferentes. Alguien más había estado observando a Brett. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Jack. ¿Sobre la aventura de Darla? ¿Desde que empezó? ¿Sobre los verdaderos planes de Brett? La expresión de Howard se oscureció. Eso tardó un poco más en descubrirse. Jack esperó. Howard Carpenter no era del tipo que revelaba información sin una razón. Ha estado usando sus conexiones inmobiliarias para opcionar silenciosamente tierras alrededor de mi propiedad. Pequeñas parcelas, diferentes compradores. Pero todos se remontan a empresas que él controla. Las piezas comenzaban a formar una imagen más grande. Está planeando una apropiación de tierras. Más que eso. Está planeando forzarme a la bancarrota. La voz de Howard llevaba décadas de ira contenida. Brett tiene información privilegiada sobre arrendamientos petroleros que están por renovarse. Se ha estado posicionando para rebajar mis ofertas, comprar las propiedades vecinas y, básicamente, acorralarme en una esquina donde tendré que venderle a una fracción de lo que vale esta tierra. ¿Y Darla? Mi hija es una tonta romántica. Cree que Brett la ama, que van a huir juntos y empezar de nuevo. Lo que no sabe es que Brett le ha estado dando información para usar en mi contra. Howard apuró su bourbon y dejó el vaso con una fuerza controlada. Brett Wolf está usando a mi hija para destruir todo lo que he construido. Y cuando termine con eso, la desechará como el periódico de ayer. Jack estudió al hombre mayor con atención. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque eres el único que puede detenerlo. He visto tus registros militares. Sé que tienes pruebas de la aventura, y sé que no eres el tipo de hombre que se toma la traición a la ligera. Jack permaneció en silencio, pero su mente corría a toda velocidad. La revelación de Howard añadía nuevas dimensiones a sus propios planes de venganza. Esto ya no era solo sobre una esposa infiel. Tú quieres venganza contra las personas que te traicionaron. Yo quiero proteger lo que es mío y ver a Brett Wolf destruido. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Y Darla? Considera la oferta. Howard Carpenter ofrecía recursos, conocimiento local y lo que equivalía a un permiso para perseguir su propia agenda contra Darla y Brett. Pero aceptar la oferta significaría confiar en un hombre que apenas conocía. Y Jack Hudson confiaba en muy pocas personas. Necesito detalles, dijo Jack. Todo lo que sepa sobre los planes de Brett. Sus socios, su cronograma. Todo lo que sepa sobre la participación de Darla. Howard sonrió por primera vez esa noche. Esperaba que dijeras eso. Durante las siguientes 2 horas. Howard expuso un panorama completo del plan de Brett Wolf. El hombre no era solo un exitoso promotor inmobiliario. Era un depredador sofisticado que había utilizado tácticas similares para adquirir propiedades en 3 estados. Identificaba familias con posesiones valiosas. Encontraba sus puntos débiles y los explotaba mediante una combinación de presión financiera y manipulación personal. En el caso de la familia Carpenter, Darla había sido el objetivo perfecto. No tiene idea de que está ayudando a Brett a destruir todo lo que heredará algún día. ¿Cuándo hará su movimiento?, preguntó Jack. Pronto. Las renovaciones de los arrendamientos petroleros son el próximo mes. Si Brett va a acorralarme, necesitará tener todas sus piezas en su lugar para entonces. Jack asintió lentamente. Un plan comenzaba a formarse en su mente, algo mucho más sofisticado y brutal que una simple venganza contra un cónyuge infiel.
Si Brett Wolfe quería jugar con las vidas de otras personas, Jack le mostraría cómo era un verdadero jugador. Estoy dentro, dijo Jack finalmente. Pero lo haremos a mi manera. Y cuando termine, todos los que nos traicionaron pagarán el precio completo. Howard levantó su vaso. Por la justicia, entonces. Por la retribución, corrigió Jack, mientras bebían. Jack ya estaba pensando en la siguiente fase de su plan. Brett Wolfe había cometido un error crítico de juicio. Había visto a Jack como un obstáculo a eliminar, un simple esposo suburbano que podía ser superado mediante trucos legales y presión social. Lo que Brett no entendía era que Jack Hudson había pasado años en lugares donde las consecuencias de subestimar a tu enemigo se medían en bolsas para cadáveres. Había aprendido a pensar no solo estratégicamente, sino sin piedad. Y había aprendido que la venganza más efectiva no era solo ganar. Era asegurarse de que tus enemigos nunca tuvieran la oportunidad de amenazarte de nuevo. Para cuando Jack condujo a casa esa noche, su plan original había evolucionado hacia algo mucho más completo. Jack le dejaría pensar que estaba teniendo éxito hasta el momento en que destruyera por completo la vida de Brett. Capítulo 3, el montaje ***. 2 semanas después de su reunión con Howard, Jack se sentó en su estudio revisando los detalles finales de lo que había comenzado a llamar Operación Luciérnaga, nombrada así por el insecto que Emma había atrapado y liberado. Un recordatorio de la sabiduría inocente de su hija sobre dejar ir las cosas hermosas. La vigilancia había revelado más de lo que Jack esperaba inicialmente. El plan de Brett Wolfe involucraba no solo la adquisición de tierras, sino una compleja red de empresas fantasma, funcionarios sobornados y tácticas de intimidación. Más importante aún, el plan que Jack había desarrollado era elegantemente simple en concepto, brutalmente complejo en su ejecución. En lugar de exponer los crímenes de Brett o luchar contra él en los tribunales, Jack dejaría que la propia codicia y arrogancia de Brett lo destruyeran. La clave era darle a Brett exactamente lo que creía que quería, asegurándose de que obtenerlo le costaría todo. La primera fase ya había comenzado. Usando sus contactos de consultoría de seguridad, Jack había filtrado desinformación cuidadosamente elaborada en las redes de inteligencia en las que Brett confiaba, informes falsos sobre la situación financiera de Howard. Documentos fabricados que sugerían que el viejo era más vulnerable de lo que realmente era, e información engañosa sobre las próximas oportunidades de arrendamiento de petróleo. Brett había mordido el anzuelo con entusiasmo, acelerando su cronograma y comprometiendo más recursos en lo que creía que sería su mayor golpe hasta el momento. Jack sabía que Brett estaba presionando a Darla para que convenciera a su padre de tomar ciertas decisiones financieras, decisiones que en realidad beneficiarían los planes de adquisición de Brett. Lo que Darla no sabía era que su padre estaba al tanto de sus intentos de manipulación y le estaba dando información diseñada para engañar a Brett. Pero la tercera fase era donde las verdaderas habilidades de Jack entrarían en juego. Y para eso, necesitaba que todo sucediera en el rancho de Howard, en un terreno de su elección. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Darla anunció en la cena que quería llevar a Emma a visitar al abuelo Howard durante un fin de semana largo, de viernes a lunes. Brett, explicó ella. Tenía reuniones de negocios en Dallas y de todos modos no estaría por allí. Suena como una gran idea, dijo Jack, manteniendo el mismo tono de apoyo que había usado durante su matrimonio. A Emma le encanta pasar tiempo en el rancho. Lo que Darla no sabía era que Jack había organizado las reuniones de negocios de Brett a través de una empresa fantasma, creando una falsa oportunidad inmobiliaria que requeriría la atención inmediata de Brett. La belleza del montaje era que Brett pensaría que estaba eligiendo estar ausente, manteniendo su patrón habitual de priorizar los negocios sobre su relación con Darla. De hecho, continuó Jack, cortando su filete con deliberada precisión, podría subir el sábado por la tarde. He estado pensando en pedirle consejo a tu padre sobre algunas inversiones en tierras. El tenedor de Darla se detuvo a medio camino de su boca. ¿Inversiones en tierras? Algunos de mis clientes de consultoría han estado hablando de propiedades de rancho como oportunidades de inversión. Howard conoce ese mercado mejor que nadie. Era una mentira envuelta en suficiente verdad como para ser creíble. Darla la aceptó con el tipo de alivio que confirmaba que había estado planeando usar el fin de semana para sus propios fines.
Jack esperó hasta el jueves por la noche para hacer su siguiente movimiento. Darla ya estaba dormida cuando se deslizó a su taller e hizo una llamada a Earl Russell, el sheriff del condado del área alrededor del rancho de Howard. Earl era un hombre práctico que había servido como sheriff durante 15 años. Había trabajado con Jack en algunos casos donde la consultoría de seguridad de Jack se había cruzado con la policía local, y había desarrollado un sano respeto por las habilidades de Jack. Proporcionó suficientes detalles para sonar creíble sin revelar sus fuentes o métodos. Lo más importante, estableció el marco legal para lo que sucedería a continuación. ¿Quieres que ponga patrullas adicionales en la zona?, preguntó Earl. No, demasiado obvio. Pero quiero que estés listo para responder rápidamente si algo sale mal. Y Earl, si mi hija es amenazada, la protegeré por cualquier medio necesario. Earl entendió el subtexto. Tú haz lo que tengas que hacer, Jack. Me aseguraré de que el papeleo refleje la secuencia correcta de los acontecimientos. El viernes por la mañana, Jack observó a Darla empacar las cosas de Emma con una especie de energía nerviosa que sugería que estaba planeando más que una simple visita familiar. Pórtate bien con tu madre y el abuelo, le dijo Jack a Emma mientras la abrazaba para despedirse. Y recuerda lo que te enseñé sobre mantenerte a salvo. Era su código. Jack había entrenado a Emma en protocolos básicos de seguridad. No porque fuera paranoico, sino porque su trabajo le había enseñado que la preparación era la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. Emma sabía cómo encontrar escondites, cómo permanecer en silencio cuando se lo decían, y lo más importante, cómo pedir ayuda si era necesario. Lo haré, papá, susurró Emma en su oído. ¿Te quiero? Yo también te quiero, cariño. Más que a todas las estrellas del cielo. Después de que se fueran, Jack pasó el viernes completando sus preparativos finales. Cargó su camioneta con equipo que oficialmente no existía. Equipo de vigilancia de grado militar, dispositivos de comunicación y otras herramientas de su trabajo de consultoría que operaban en áreas legales grises. También empacó artículos que eran decididamente ilegales pero necesarios para lo que planeaba hacer. El sábado por la mañana, Jack recibió el mensaje de texto que esperaba de Brett. Reunión retrasada hasta el lunes. Darla dice que vienes a ver a Howard. Podría ser una buena oportunidad para discutir algunos negocios. Perfecto. Brett estaba mordiendo el anzuelo tal como Jack había predicho. La arrogancia del hombre no le permitiría resistir la oportunidad de manipular a Jack en persona. Reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que descubrió la aventura de Darla. La ira inicial se había convertido en algo más frío y enfocado. Ya no se trataba de orgullo herido o celos. Se trataba de proteger lo que importaba y destruir a quienes lo amenazaban. El rancho apareció a la vista cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La propiedad de Howard se extendía por varios miles de acres de campo de Texas, con la casa principal situada en una elevación que ofrecía vistas dominantes en todas las direcciones. Su risa llegando a través de la distancia. Darla estaba sentada en el porche con Howard, aparentemente enfrascada en una conversación seria. Y estacionado detrás de la casa. Jack estacionó su camioneta y caminó hacia la casa, manteniendo la actitud relajada de un yerno que visita a la familia. Pero sus ojos estaban catalogando detalles, la posición de los vehículos. Mientras Jack subía los escalones del porche, notó la tensión en la postura de Darla. Su sonrisa era forzada, y seguía mirando hacia la casa como si esperara que algo o alguien emergiera. ¿Dónde está Emma?, preguntó Jack. Jugando en el granero, dijo Darla rápidamente. Está bien. Papá la ha estado vigilando. De hecho, la voz de Brett Wolf vino de la puerta detrás de ellos. La he estado entreteniendo con historias sobre desarrollo inmobiliario. Una conversación fascinante. Brett salió al porche con el tipo de contoneo confiado que probablemente le había servido bien en las negociaciones comerciales. Era un hombre guapo de unos 40 años, bien vestido y elocuente. Con un tipo de encanto que podía convencer a la gente de tomar decisiones en contra de su mejor juicio. Brett. Jack extendió la mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tu suegro tiene algunas propiedades interesantes que podrían desarrollarse. La conversación que siguió fue un baile cuidadosamente orquestado.
Brett se posicionó como el experto servicial, explicando varias oportunidades de desarrollo mientras sondeaba sutilmente información sobre la situación financiera y los intereses de inversión de Jack. Darla jugó su papel de esposa comprensiva, añadiendo ocasionalmente comentarios que claramente estaban diseñados para reforzar los puntos de Brett. Howard escuchaba principalmente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban mucho más sobre los planes de Brett de lo que Brett se daba cuenta. El viejo era un maestro en parecer simple mientras extraía información compleja. A medida que avanzaba la tarde, Jack notó que Brett se volvía más agresivo en su discurso de venta. El hombre claramente estaba trabajando hacia algún tipo de propuesta. A la vista pero fuera del alcance del oído. Jack, dijo Brett, cortando su filete con precisión teatral, he estado pensando en tu situación. Negocio exitoso, familia hermosa. Pero probablemente no el tipo de activos líquidos que te permitirían aprovechar oportunidades realmente significativas. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Jack, aunque ya sabía dónde iba esto. Bueno, Howard ha estado considerando vender algunas de sus propiedades marginales. Con el socio adecuado, alguien podría adquirir una superficie significativa a precios por debajo del mercado. Brett ofreció incorporar a Jack en una sociedad que implicaría la compra de varias de las propiedades de Howard a precios que parecían generosos. Jack proporcionaría el capital. Brett se encargaría del desarrollo y la comercialización, y se repartirían las ganancias. Lo que Brett no explicó fue que las propiedades que quería comprar eran las parcelas clave en su plan más amplio. Al adquirirlas a través de Jack. Pero querría caminar por las propiedades antes de tomar cualquier decisión. Ver exactamente de qué estamos hablando. Por supuesto, sonrió Brett. Podríamos hacerlo mañana por la mañana. Algunas de las mejores parcelas están en las secciones traseras del rancho, cerca de los viejos pozos. La expresión de Howard no cambió, pero Jack notó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Habían discutido este momento durante sus sesiones de planificación. Los viejos pozos estaban en la sección más remota de la propiedad, accesible solo por caminos del rancho y rodeada de terreno que proporcionaría un ocultamiento perfecto para lo que Jack había planeado. Suena perfecto, accedió Jack. ¿Deberíamos incluir a Darla y a Emma en el recorrido? De hecho, habló Darla rápidamente. Emma y yo planeábamos visitar algunos de los antiguos sitios familiares de papá mañana. Lugares que ella nunca ha visto. Otra mentira entregada sin problemas. Jack se preguntó si Darla siempre había sido así de engañosa o si Brett le había enseñado estas habilidades. Bueno. Entonces, dijo Jack, levantando su vaso. Por las nuevas asociaciones y las tradiciones familiares. Mientras bebían, Jack cruzó la mirada con Howard a través de la mesa. El viejo asintió casi imperceptiblemente. Todo procedía según el plan. Después de la cena, mientras Brett y Darla se enfrascaban en lo que pensaban que era una conversación privada en el porche, Jack se escabulló para ver a Emma. Encontró a su hija en la sala de estar jugando con un juego de caballos de juguete que había pertenecido a su madre cuando era niña. ¿Te diviertes, cariño? Mamá sonríe más cuando no estás en casa, dijo Emma con la honestidad brutal de la infancia. Pero a mí me gusta más cuando estás en casa porque tú lees mejores cuentos. Jack abrazó a su hija más fuerte, inhalando el aroma de su champú y memorizando la sensación de su pequeño cuerpo contra su pecho. En menos de 24 horas, todo cambiaría. Pero Emma estaría a salvo. Se aseguraría de ello. Emma, ¿recuerdas lo que hablamos? ¿Sobre los juegos especiales que jugamos? Los juegos de escondite. Así es. Mañana, podríamos jugar uno de esos juegos. Si mamá o el abuelo Howard te dicen que hagas algo especial, haces exactamente lo que dicen, ¿de acuerdo? Incluso si parece aterrador. Emma lo miró con ojos solemnes. ¿Va a pasar algo malo? Podía ver a Darla durmiendo en la habitación de invitados, con el teléfono en la mano, incluso mientras dormía. En unas pocas horas. Jack Hudson había pasado años aprendiendo que las operaciones más efectivas eran aquellas en las que los objetivos se destruían a sí mismos. Mañana les daría a Darla y a Brett exactamente lo que merecían y exactamente lo que habían pedido. El pozo estaba esperando.
Capítulo 4, El engaño ***. El domingo por la mañana amaneció claro y frío. Saliendo de la habitación de invitados donde había dormido en el sofá para evitar compartir cama con Darla, encontró a Howard ya en la cocina, con el café preparándose y las noticias de la mañana sonando en voz baja en un pequeño televisor. ¿Dormiste bien?, preguntó Howard. El equipo de Emma está en su lugar. Earl Russell tiene a su gente posicionada pero fuera de la vista. Y nuestro amigo Brett se despertó hace aproximadamente una hora. Ya había comenzado a transferir fondos para lo que creía que sería su pago final para asegurar las propiedades clave. Más importante aún, según su cronograma coreografiado, Brett sugeriría el recorrido de la propiedad alrededor de las 9:30, dándole a Jack el tiempo justo para completar sus preparativos finales. Necesito hablar con Emma primero, dijo Jack. Encontró a su hija en su habitación temporal, ya vestida y cepillándose los dientes en el baño contiguo. Se veía pequeña en la habitación de invitados de gran tamaño, pero sus ojos eran brillantes y alertas. Buenos días, papá, dijo ella alrededor de su cepillo de dientes. Buenos días, cariño. ¿Recuerdas lo que hablamos ayer? ¿Sobre los juegos especiales? Emma asintió solemnemente. Los juegos de escondite. Así es. Hoy, el abuelo Howard podría pedirte que juegues uno de esos juegos. Si lo hace, sigues sus instrucciones exactamente, y no sales hasta que él o yo vengamos a buscarte. ¿Entendido? ¿Y si mamá viene a buscarme? Jack se arrodilló al nivel de los ojos de Emma. Hoy no. ¿Cariño? Hoy, solo el abuelo Howard o papá. Nadie más. La inocencia en sus ojos era lo único que a Brett Wolf y Darla nunca se les permitiría tocar. El desayuno fue un estudio de normalidad forzada. Darla había salido de su habitación con maquillaje cuidadosamente aplicado y una alegría que parecía diseñada para convencerse a sí misma tanto como a los demás. Brett llegó puntualmente a las 9 a.m., trayendo café fresco y pasteles de la ciudad, el tipo de gesto considerado que probablemente reforzó la creencia de Darla de que él realmente se preocupaba por ella. Hermosa mañana para un recorrido de propiedades, anunció Brett, acomodándose en una silla en la mesa de la cocina con la confianza fácil de un hombre que creía que estaba a punto de cerrar el trato de su vida. Clima perfecto, accedió Jack. Estoy deseando ver esas parcelas que mencionó. La conversación durante el desayuno fue cuidadosamente orquestada, con cada participante desempeñando su papel asignado. Brett se posicionó como el guía experto, explicando los diversos factores que hacían que las propiedades traseras de Howard fueran tan valiosas para el desarrollo. Darla interpretó a la esposa solidaria, haciendo preguntas que permitían a Brett desplayarse sobre su experiencia. Howard mantuvo su papel de ranchero práctico, planteando suficientes preocupaciones para parecer realista sin descarrilar el entusiasmo de Brett. La conversación del desayuno serviría como evidencia crucial para lo que estaba por venir. Bueno, dijo Brett, mirando su costoso reloj. Si vamos a ver esas propiedades antes de que haga demasiado calor, probablemente deberíamos salir pronto. Absolutamente. Jack se levantó y se estiró. Darla. ¿Tú y Emma tenéis planes para esta mañana? Oh, sí, respondió Darla rápidamente. Papá prometió mostrarle a Emma algunos de los antiguos sitios familiares, lugares donde vivía su bisabuela. Lo que no sabía era que Howard nunca había hecho tal promesa y que los sitios familiares, a los que se refería no existían. Suena educativo, dijo Jack. A Emma le encanta aprender sobre la historia familiar. Mientras los hombres se preparaban para partir a su recorrido de propiedades, Jack cruzó la mirada con Howard una última vez. Accesorios para lo que él creía que sería una reunión de negocios productiva en las secciones remotas del rancho. Mientras se alejaban de la casa principal. Es que están lo suficientemente cerca de la ciudad para el desarrollo, pero lo suficientemente lejos para evitar la mayoría de las restricciones de zonificación. Con el enfoque correcto. Interpretando el papel del inversor interesado mientras catalogaba mentalmente cada detalle de su ruta. Los viejos pozos estaban ubicados en una sección de la propiedad que no se había utilizado activamente para la ganadería en décadas. El camino de acceso apenas se mantenía.
serpenteando a través de matorrales y terreno rocoso que harían casi imposible la observación exterior. Ahí, señaló Brett hacia adelante mientras coronaban una pequeña elevación. Esa es la parcela principal de la que te hablaba. El paisaje ante ellos era típico del campo de Texas, colinas onduladas cubiertas de vegetación escasa, con grupos de edificios desgastados que marcaban antiguos sitios de granjas. Pero la atención de Jack se centró en las estructuras. Brett indicaba una colección de edificios abandonados que rodeaban lo que parecía ser una antigua cabeza de pozo. Aquí es donde se encontraba la granja original de los Carpenter, continuó Brett. Estaban al menos a 5 millas de la casa principal, sin línea de visión a ninguna propiedad vecina. Los edificios abandonados proporcionarían un excelente ocultamiento para lo que había planeado. Ubicación interesante, dijo Jack. Háblame de los derechos de agua. Durante la siguiente hora, Brett guió a Jack a través de una elaborada presentación sobre oportunidades de desarrollo. Acceso al agua, derechos minerales y posibilidades de zonificación. El hombre era genuinamente conocedor del desarrollo inmobiliario, lo que hacía que sus actividades criminales fueran aún más calculadas. Mientras Brett hablaba, Jack notó varios detalles que confirmaban su inteligencia sobre la operación de Brett. Marcadores de topografía que no deberían haber estado allí, huellas de neumáticos recientes de múltiples vehículos. Evidencia de que alguien había estado realizando estudios no autorizados de la propiedad de Howard. Has hecho tus deberes, observó Jack. Siempre lo hago, respondió Brett con evidente orgullo. Nunca entro en un trato sin conocer todos los ángulos. ¿Y los ángulos legales? ¿Asegurarse de que todas las transferencias estén debidamente documentadas, ese tipo de cosas? La expresión de Brett cambió ligeramente. Bueno, ahí es donde tener las relaciones correctas se vuelve importante. Trabajo con gente que entiende cómo acelerar ciertos procesos. Era lo más cercano a una admisión de corrupción que Jack probablemente obtendría. Brett estaba confesando esencialmente sobornar a funcionarios y falsificar documentos. Aunque tuvo cuidado de no usar esos términos específicos. Aprecio la minuciosidad, dijo Jack. Es importante saber exactamente con quién estás tratando. Absolutamente. Hablando de eso, Jack. Probablemente debería mencionar que también he investigado un poco sobre tu historial. Impresionante expediente militar. Tu negocio de consultoría parece ir bien. Pero tengo la sensación de que podrías estar listo para algo más grande, algo con más potencial para una riqueza real. Jack sintió una sonrisa fría tocar sus labios. Brett estaba comenzando su discurso de reclutamiento, probablemente el mismo enfoque que había usado con Darla, apelar a sus ambiciones, hacerles creer que merecen más. Este trato de los Carpenter es solo el comienzo. Tengo proyectos en fila en 3 estados, logística militar, consultoría gubernamental, contratos de seguridad privada. El tipo de trabajo que realmente podría beneficiarse de alguien con tu historial y autorización de seguridad. Brett le estaba ofreciendo a Jack una sociedad en lo que equivalía a una sofisticada empresa criminal. La arrogancia del hombre era impresionante. Literalmente estaba tratando de reclutar a Jack en la conspiración contra la propia familia de Jack. Suena intrigante, dijo Jack con cuidado. Pero querría entender el alcance completo de lo que estás proponiendo. Por supuesto. Por eso creo que este recorrido de propiedades es tan valioso. Nos da la oportunidad de hablar en privado. Lejos de complicaciones. ¿Complicaciones? La expresión de Brett se volvió más calculadora. Bueno, para ser completamente honesto, Jack. Creo que ambos sabemos que tu matrimonio no es exactamente lo que parece. Darla es una mujer notable, pero no es feliz. Necesita a alguien que entienda su potencial. Preparándose para robar la tierra del hombre y seducir a su hija, mientras intentaba convencer a Jack de unirse a la conspiración contra su propia familia. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Jack. Estoy sugiriendo que a veces las mejores asociaciones de negocios también implican cambios personales. Darla podría ser mucho más feliz con alguien que realmente la aprecie. Emma podría beneficiarse de tener una figura paterna que pueda proporcionar oportunidades reales. Y tú podrías ser libre de perseguir el tipo de carrera que coincide con tus habilidades. Brett estaba proponiendo exactamente lo que Jack esperaba,
Una reestructuración completa de la vida de Jack que dejaría a Brett en control de todo lo que Jack valoraba. El hombre probablemente pensaba que estaba siendo sutil. Es una propuesta audaz, dijo Jack. La vida es corta, respondió Brett. A veces tienes que tomar medidas audaces para conseguir lo que quieres. Jack miró su reloj, 11:45 de la mañana. Según su cronograma, Howard estaría iniciando la segunda fase en este momento. ¿Sabes qué? Brett. Tienes toda la razón sobre tomar medidas audaces. Me alegro de que lo veas de esa manera. Sí, la veo. De hecho, creo que es hora de que volvamos a la casa. Mientras conducían de regreso a la casa principal, Brett continuó su discurso de venta, aparentemente convencido de que había reclutado con éxito a Jack en su conspiración. La confianza del hombre era tan completa que comenzó a compartir detalles sobre sus otras operaciones, su red de funcionarios corruptos y sus planes para expandirse a nuevos mercados. Jack memorizó cada palabra, sabiendo que Brett estaba esencialmente dictando su propia confesión. Estaban a mitad de camino de regreso a la casa principal cuando sonó el teléfono de Jack. El nombre de Howard apareció en la pantalla. Howard, respondió Jack, asegurándose de que Brett pudiera escuchar ambos lados de la conversación. Jack, gracias a Dios. Tienes que volver aquí inmediatamente. ¿Qué pasa? Es Emma Darla y yo, estábamos mostrándole los antiguos sitios familiares y hubo un accidente. Se cayó en uno de los viejos pozos. Jack sintió que la sangre se le helaba, aunque sabía que esto era parte de su plan. La emoción en la voz de Howard sonaba completamente genuina. Está ella. Está viva, pero está atrapada. El pozo es profundo y las paredes son inestables. Tenemos que sellarlo para evitar un derrumbe. ¿Pero qué, Howard? Si lo sellamos con ella dentro. Jack cerró los ojos, dejando que el horror de la situación lo invadiera. A su lado, Brett se había puesto pálido, aparentemente sorprendido por lo que estaba escuchando. Estamos en camino, dijo Jack. No hagas nada hasta que llegue. Date prisa, Jack. No tenemos mucho tiempo. Jack terminó la llamada y miró a Brett. Necesitamos volver a la casa. Ahora. Jesús, Jack, lo siento mucho. La actuación no fue difícil. Aunque sabía que Emma estaba a salvo, el escenario que Howard había descrito era la pesadilla de todo padre. Lo que Brett no sabía era que la segunda fase de su plan ya estaba completa. Y Jack Hudson estaba a punto de mostrarle a Brett Wolf lo que realmente significaba acción audaz. ** capítulo 5. La trampa se cierra ** cuando el BMW de Brett se detuvo bruscamente frente a la casa principal, y Jack ya estaba fuera del coche antes de que el motor se apagara. Su ropa sucia como si hubiera estado cavando o arrastrándose. Corrió hacia Jack en el momento en que lo vio, y por un momento, su angustia pareció completamente genuina. «Jack». «Oh, Dios, Jack». Sucedió tan rápido, sollozó en su pecho. Estábamos explorando los antiguos sitios de la granja y Emma quiso ver el pozo y la cubierta cedió y se cayó y ¿dónde está? La voz de Jack llevaba exactamente la combinación correcta de pánico y determinación. Howard apareció por un lado de la casa, con el rostro sombrío y las manos sucias. A lo lejos. Jack podía oír el sonido de maquinaria pesada. Una retroexcavadora que Howard había posicionado estratégicamente cerca del supuesto lugar del accidente. Está a unos 15 pies de profundidad, dijo Howard. Consciente y hablando, pero asustada. El pozo es viejo y las paredes están empezando a desmoronarse. Cada minuto que esperamos aumenta la posibilidad de un colapso total. Brett Wolf se quedó congelado junto a su coche, aparentemente aturdido por la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. La retroexcavadora estaba posicionada como si la hubieran traído para intentar un rescate. La angustia de Darla parecía completamente auténtica. Incluso el momento era perfecto. Howard asintió sombríamente. Entiendo. Pero Jack, si vamos a sellar el pozo para evitar un derrumbe, debemos hacerlo pronto. Y si lo hacemos, la implicación flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Jack sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que agarrarse a la barandilla del porche para sostenerse.
La actuación no fue difícil, cualquier padre que enfrentara este escenario estaría abrumado. Tiene que haber otra manera, dijo Jack. Tal vez, dijo Howard con cuidado. Pero requeriría algunas decisiones difíciles. Brett dio un paso adelante, sus instintos de hombre de negocios aparentemente superando su conmoción. ¿Qué tipo de decisiones? Howard miró a Brett como si lo notara por primera vez. Esto es un asunto de familia, hijo. No estoy seguro de que te concierna. Brett estaba conmigo cuando llamaste, explicó Jack. Él me trajo de vuelta. Ya veo. La expresión de Howard sugería que veía mucho más de lo que decía. Bueno, la situación es esta. Podríamos intentar excavar alrededor del pozo. Crear un punto de acceso secundario, pero eso requeriría equipo pesado, conocimiento especializado y probablemente de 12 a 18 horas de trabajo. ¿12 horas? La voz de Darla se quebró. Y requeriría que todos los involucrados mantuvieran ciertos detalles en privado. Jack sintió que su pulso se aceleraba. Este era el momento que Howard había estado construyendo. ¿Qué opción? Preguntó Brett. Howard estudió a Brett con atención, como si evaluara si confiarle información sensible. Hay algunas técnicas de rescate de grado militar que podrían funcionar. Técnicas que Jack aprendió durante su servicio. Pero involucran equipo y métodos que no están exactamente disponibles a través de canales normales. Los ojos de Brett se agudizaron con interés. ¿Qué tipo de equipo? Del tipo que oficialmente no existe, dijo Jack en voz baja. Del tipo que requiere que ciertas personas miren hacia otro lado y que ciertos eventos se describan de manera que protejan a todos los involucrados. No entiendo, dijo Darla. Aunque su expresión sugería que estaba empezando a hacerlo. Lo que Howard está diciendo, explicó Jack, es que tengo acceso a recursos que podrían salvar a Emma. Pero usar esos recursos implicaría ciertas complicaciones legales. La gente necesitaría ponerse de acuerdo sobre lo que sucedió aquí y lo que no sucedió. Los instintos de abogado de Brett estaban claramente comprometidos. ¿Qué tipo de complicaciones legales? Del tipo que requiere confianza mutua y beneficio mutuo, dijo Howard significativamente. Era exactamente el tipo de influencia que Brett creía que podría usar más tarde. Si Jack puede salvar a Emma, dijo Brett con cuidado. Entonces creo que todos entendemos la importancia de describir los eventos de una manera que proteja a todos los involucrados. Incluso si eso requiere ciertas interpretaciones creativas de lo que sucedió. Por supuesto, presionó Howard. Darla miró entre los tres hombres. Sintiendo claramente corrientes subterráneas que no entendía del todo, pero sus instintos maternales anularon su confusión. No me importa lo que tengamos que hacer. Salva a mi hija. Jack sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. Brett acababa de aceptar participar en una conspiración para encubrir actividades ilegales. Más importante aún. Lo había hecho frente a testigos y, sin que él lo supiera, a equipos de grabación. De acuerdo, dijo Jack, pero necesitamos movernos rápido y coordinar esto con cuidado. Howard. ¿Puedes manejar la respuesta oficial? Asegúrate de que los equipos de emergencia entiendan la situación cuando lleguen. Considéralo hecho. Brett. Jack se volvió hacia su esposa, permitiendo que su voz llevara tanto amor como desesperación. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, susurró ella. Solo sálvala. Durante la siguiente hora, Jack orquestó una actuación que habría impresionado a sus antiguos instructores militares. Usando equipo que había ocultado en la propiedad la noche anterior. Creó la apariencia de una sofisticada operación de rescate. A Brett se le asignaron tareas que lo mantuvieron ocupado y visible, estableciendo su presencia en la escena durante momentos cruciales. Creando la apariencia de un derrumbe reciente mientras se aseguraba de que Emma nunca estuviera realmente en peligro. Jack interpretó su papel a la perfección. Aparentó descender al pozo usando equipo especializado. Mantuvo comunicación con Emma durante todo el rescate y finalmente emergió con su hija en brazos mientras los equipos de emergencia llegaban a la escena. La actuación de Emma fue perfecta.
Papá, susurró en su oído mientras las cámaras destellaban y los funcionarios tomaban declaraciones. ¿Fue un buen juego de escondite? El mejor, susurró Jack de vuelta. Hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer. Al anochecer, la crisis inmediata había terminado. El personal de emergencia había documentado el incidente. Elogiado el pensamiento rápido y las acciones heroicas de Jack, y se había marchado con declaraciones de todos los testigos. El registro oficial mostraría que Emma Hudson se había caído en un viejo pozo. Había estado atrapada durante varias horas y había sido rescatada con éxito por su padre usando técnicas que había aprendido durante el servicio militar. Brett Wolfe había estado presente durante todo el incidente y había ayudado en los esfuerzos de rescate. Su declaración a las autoridades corroboró el relato de los hechos de la familia. Mientras el último de los vehículos de emergencia desaparecía por el camino del rancho, Jack se paró en el porche de Howard sosteniendo a Emma y observando a Darla preocuparse por su hija con lo que parecía ser una genuina preocupación maternal. Vaya día, dijo Brett, acomodándose en una silla del porche con una bebida que Howard le había proporcionado. Pero terminó bien. Eso es lo que importa. Sí, accedió Jack. Terminó exactamente como debía. Brett levantó su vaso. Por la familia y por las asociaciones construidas sobre la confianza. Jack chocó su vaso contra el de Brett, manteniendo el contacto visual. Lo que Brett no sabía era que en realidad le había proporcionado a Jack todo lo necesario para destruirlo por completo. El hombre se había colocado voluntariamente en la escena de lo que oficialmente se convertiría en un secuestro. Había participado en la creación de pruebas falsas y había hecho declaraciones a la policía que eran demostrablemente falsas. Más importante aún, Brett había revelado el alcance total de su corrupción, sus métodos y su red de cómplices, todo mientras creía que estaba impresionando a un socio potencial. Mientras la noche se instalaba en una cómoda domesticidad, Jack comenzó a planificar la fase final de su operación. Brett Wolfe había interpretado su papel a la perfección. Pronto sería el momento de que enfrentara las consecuencias de sus elecciones. El pozo había sido sellado, oficial y permanentemente. En unas pocas horas, todo cambiaría permanentemente. Durante la noche, mientras la casa dormía, Jack había recibido la confirmación de que las piezas finales de su plan estaban en su lugar. Lo más importante, la red de vigilancia integral que había establecido estaba lista para capturar todo lo que estaba a punto de desarrollarse. Emma todavía dormía. Agotada por su calvario del día anterior, pero físicamente ilesa. Jack la revisó una última vez, memorizando la expresión pacífica en su rostro. Al anochecer, su vida sería completamente diferente. Con el café preparándose y las noticias de la mañana sonando en voz baja. El viejo parecía cansado pero decidido, listo para llevar su plan hasta el final. Jack asintió. A través de las comunicaciones interceptadas, sabía que los socios de Brett lo estaban presionando para finalizar rápidamente la adquisición de las tierras de los Carpenter. El incidente de ayer los había convencido de que Jack ahora estaba comprometido y era vulnerable a la manipulación. No tenían idea de cuán en lo cierto estaban, solo que no de la manera que esperaban. A las 8 de la mañana, Brett salió de su habitación vestido para los negocios y con un maletín lleno de documentos. Su comportamiento era confiado y enérgico. La actitud de un hombre que creía que estaba a punto de cerrar el trato más grande de su carrera. Buenos días, Jack, dijo Brett, sirviéndose café. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Sobre expandir nuestra asociación. Tengo algunos documentos que me gustaría que revisaras. Por supuesto, respondió Jack. Aunque, debo admitir, los eventos de ayer me hacen reconsiderar muchas cosas. Comprensible. Pero creo que encontrarás estas oportunidades aún más atractivas ahora. A veces, la crisis revela nuevas posibilidades. Darla apareció en la puerta de la cocina, todavía en bata. Con aspecto demacrado y ansioso. Su actuación como la madre preocupada comenzaba a resquebrajarse, revelando la tensión subyacente de alguien cuyos planes no procedían como se esperaba. ¿Cómo está Emma esta mañana?, le preguntó Brett con lo que parecía ser una preocupación genuina. Todavía durmiendo, respondió Darla. El doctor dijo que podría estar cansada por unos días.
Jack se preguntó si estaba empezando a creer sus propias mentiras o si simplemente estaba tan comprometida con su engaño. Bueno, dijo Brett, sentándose en la mesa de la cocina y abriendo su maletín. Tal vez podamos ocuparnos de algunos negocios mientras ella descansa. Jack, he preparado contratos para las compras de tierras que discutimos. Además de algunas oportunidades adicionales que han surgido. Durante la siguiente hora, Brett guió a Jack a través de una elaborada presentación de documentos, mapas y proyecciones financieras. Los acuerdos propuestos eran aún más complejos de lo que Jack esperaba. Un sofisticado esquema que transferiría el control de la mayoría de las valiosas propiedades de Jaguar a empresas fantasma controladas por Brett. Como puedes ver, explicó Brett, señalando varias cláusulas en los contratos. Estos acuerdos están estructurados para proporcionar las máximas ventajas fiscales mientras se asegura una rápida apreciación de los valores de los activos. Con tu capital de inversión y mi experiencia en desarrollo, podríamos estar viendo rendimientos de 8 cifras en 3 años. Jack estudió los documentos con atención, notando detalles que Brett probablemente pensaba que no entendería. Los contratos eran obras maestras de engaño legal. Muy sofisticado. No hago nada a medias, respondió Brett con evidente orgullo. Me doy cuenta. Estas estructuras de empresas fantasma, las cuentas en el extranjero, las soluciones regulatorias. Este nivel de complejidad requiere una experiencia seria. La sonrisa de Brett vaciló ligeramente. Bueno, ya sabes lo compleja que puede ser la ley inmobiliaria. Oh. No estoy hablando de la ley inmobiliaria, dijo Jack casualmente. Estoy hablando de los otros aspectos, la infraestructura de soborno, los protocolos de falsificación de documentos, los métodos para eludir la supervisión federal. Esto es una empresa criminal de grado profesional. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Brett se puso pálido. Y Darla parecía confundida y alarmada. Incluso Howard, que esperaba este momento, pareció sorprendido por la franqueza de Jack. No estoy seguro de lo que estás insinuando, dijo Brett con cuidado. No estoy insinuando nada, respondió Jack. Estoy declarando hechos. Estos contratos implican una violación sistemática de los estatutos federales anticorrupción, conspiración para cometer fraude. Horas de conversaciones grabadas en secreto que detallaban sus esquemas criminales, sus planes para destruir a la familia Carpenter y su intención de robar la esposa e hija de Jack. Verás, Brett. He estado grabando todo desde el momento en que descubrí tu aventura con mi esposa. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada plan que has tramado. Sé de tu red de funcionarios corruptos. Estás cometiendo un grave error, Jack. No sabes con quién estás tratando. En realidad, sé exactamente con quién estoy tratando. Eres un depredador que se ha acostumbrado a operar sin consecuencias. Pero cometiste un error crítico de juicio. ¿Cuál? Asumiste que yo era solo otro esposo suburbano que podías manipular y destruir. Nunca te molestaste en saber quién soy realmente o de qué soy realmente capaz. Jack se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina. Realizando operaciones que oficialmente nunca sucedieron en países que oficialmente no existen. He eliminado redes terroristas. Desmantelado organizaciones criminales y destruido enemigos de los Estados Unidos usando métodos que horrorizarían a la gente normal. Brett dio un paso atrás. Finalmente comenzando a comprender la magnitud de su error de cálculo. Cuando dejé el servicio militar, continuó Jack. Establecí un negocio de consultoría de seguridad que proporciona servicios legítimos a clientes legítimos. Pero también mantengo ciertas capacidades y ciertos contactos que resultan útiles cuando se trata de amenazas a mi familia. Jack, dijo Darla débilmente, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que has estado tan cegada por tus deseos egoístas que lo has ayudado a planear quitarme a Emma permanentemente. El rostro de Darla se descompuso. Eso no es. ¿No estaban qué? ¿No estaban planeando incriminarme como un padre no apto? ¿No estaban planeando usar acusaciones falsas para obtener la custodia de Emma? ¿No estaban planeando desaparecer con ella una vez que Brett hubiera terminado de robar las propiedades de Howard? Jack sacó una pila de documentos y los dejó caer sobre la mesa. Tengo grabaciones de cada conversación,
copias de cada mensaje de texto, documentación de cada mentira que has contado. Sé del investigador privado que Brett contrató para desenterrar trapos sucios sobre mí. Sé de las falsas acusaciones de violencia doméstica que planeabas presentar. Sé de las cuentas bancarias suizas donde Brett ha estado escondiendo sus activos robados. Brett ahora retrocedía hacia la puerta de la cocina, aparentemente calculando sus posibilidades de escape. No puedes probar nada de esto. ¿No puedo? Jack sonrió fríamente. Earl Russell debería llegar en cualquier momento con órdenes federales para tu arresto. Investigadores del FBI. La DEA y el IRS han estado construyendo casos contra tu red durante meses usando información que yo proporcioné. Tus socios en Arizona, Nuevo México y Nevada están siendo arrestados mientras hablamos. Como si fueran convocados por las palabras de Jack, se escuchó el sonido de vehículos acercándose afuera. A través de la ventana de la cocina. Pudieron ver el coche del sheriff Earl Russell liderando un convoy de vehículos policiales federales por el camino del rancho. Verás, Brett, el pequeño drama de ayer sirvió para múltiples propósitos. Me dio la oportunidad de plantar dispositivos de seguimiento federales en tu coche y en tu maletín mientras ayudabas con el rescate de Emma. El rostro de Brett pasó por varias expresiones, sorpresa. Pero el equipo, ¿qué equipo? ¿Viste algún equipo militar? ¿Fuiste testigo de alguna actividad ilegal? Porque si lo hiciste. Tendrás que explicar por qué no se lo informaste a las autoridades que te entrevistaron ayer. La boca de Brett se abrió y cerró en silencio mientras se daba cuenta de la trampa. Al participar en lo que pensaba que era un encubrimiento, se había vuelto cómplice de actividades que ahora no podía exponer sin admitir su propia culpabilidad. El sonido de las puertas de los coches cerrándose afuera fue seguido por pasos pesados en el porche. La voz de Earl Russell llamó, «Jack, ¿están decentes ahí dentro?» «Adelante, Earl», respondió Jack. La agente principal, una mujer de unos 40 años con el tipo de comportamiento profesional que provenía de años de complejas investigaciones financieras, dio un paso adelante. ¿Sr. Brett Wolf?, preguntó ella, aunque era claramente una formalidad. Sí, respondió Brett débilmente. Agente Sara Martínez, División de Delitos Financieros del FBI. Está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, blanqueo de capitales, crimen organizado y corrupción de funcionarios públicos. Mientras la agente Martínez le leía a Brett sus derechos, Jack observó cómo el mundo de Darla se derrumbaba a su alrededor. Su esposa se quedó congelada en su bata. Lo entiendo todo perfectamente. La agente Martínez terminó con los derechos de Brett y se volvió hacia Darla. Señora Hudson. Usted también está bajo arresto por conspiración para cometer fraude y complicidad en múltiples delitos graves. Espere, dijo Darla, el pánico finalmente rompiendo su conmoción. Pero basándonos en comunicaciones grabadas y pruebas documentales, usted fue una participante activa en una conspiración criminal contra su propia familia. Las personas que lo habían traicionado y amenazado a su hija finalmente enfrentaban consecuencias proporcionales a sus crímenes. Howard le dio una palmada en el hombro a Jack. Sino su propia libertad. ¿Y Emma? Jack miró por la ventana hacia la casa principal donde su hija todavía dormía, protegida del caos que había consumido a los adultos a su alrededor. Emma tiene una nueva vida. Libre de personas que la usarían como un arma o una moneda de cambio. Libre de la corrupción que ha estado envenenando a esta familia. Mientras el último de los vehículos policiales desaparecía por el camino del rancho, Jack comenzó a planificar la siguiente fase de su vida. Su matrimonio había terminado. Y Emma crecería sabiendo que algunas personas en el mundo estaban dispuestas a luchar por lo que importaba, sin importar el costo. Había aplicado esa lección para proteger a la persona más importante de su mundo. El pozo había sido sellado, los traidores habían sido eliminados y la justicia, en su forma más brutal e implacable, finalmente había sido servida. Capítulo 7. El ajuste de cuentas 6 semanas después de que Brett Wolf y Darla Hudson fueran arrestados en el rancho de Howard Carpenter. Jack se sentó en la oficina de su abogado revisando los papeles finales del divorcio. Los procedimientos legales habían avanzado con una velocidad inusual. William Gillespie, mientras deslizaba los documentos sobre la mesa de caoba,
A cambio, la fiscalía recomienda una sentencia reducida por los cargos de conspiración. Jack estudió los papeles que cortarían legalmente la conexión de Darla con Emma para siempre. Era una conclusión cruda para 12 años de matrimonio, pero Jack solo sintió alivio. Pero la fiscalía no se siente generosa. Brett Wolfe ha estado cooperando plenamente, lo que significa que tienen información detallada sobre su nivel de participación. Jack no se sorprendió. Brett había demostrado ser exactamente el tipo de cobarde que delataría a sus cómplices para salvarse. El hombre que se había pavoneado y manipulado a su antojo por la vida ahora intentaba desesperadamente minimizar su propia sentencia de prisión traicionando a todos con los que había trabajado. ¿A cuánto tiempo se enfrenta? Siendo realistas, de 8 a 12 años si acepta un acuerdo. De 15 a 20 si va a juicio y pierde. La evidencia en su contra es sustancial. Jack firmó los papeles del divorcio con manos firmes. 12 años de matrimonio terminaron con el trazo de un bolígrafo y el peso de la traición criminal. Emma tendría 8 años cuando su madre fuera sentenciada, posiblemente 20 cuando Darla saliera de prisión. Pero Emma estaría a salvo. Eso era todo lo que importaba. Hay otro asunto, continuó Gillespie. La investigación federal sobre la red de Brett ha descubierto algo interesante. Parece que su esposa y su amante no eran los únicos involucrados en esta conspiración. Jack levantó la vista de los papeles. ¿Qué quieres decir? Howard Carpenter ha estado recibiendo algunas visitas inusuales en el rancho. Agentes federales, específicamente. Parece que la operación de Brett era más grande de lo que nadie se dio cuenta inicialmente. Esa tarde, Jack condujo hasta el rancho de Howard para ver a Emma y discutir los últimos acontecimientos de la investigación federal. Su hija se había estado quedando con su abuelo mientras Jack se ocupaba de las complicaciones legales de los arrestos y el proceso de divorcio. Se había adaptado a la ausencia de su madre con la resiliencia de la infancia. Aunque Jack sabía que eventualmente necesitaría ayuda para procesar las complejas emociones que rodeaban la traición y el encarcelamiento de Darla. Papá. Emma corrió hacia él mientras salía de su camioneta. El abuelo Howard me ha estado enseñando a cuidar de los caballos. Eso es maravilloso, cariño. Jack abrazó a su hija. Sintiendo la oleada familiar de amor protector que había impulsado todas sus acciones recientes. ¿Te lo estás pasando bien aquí? Ajá. Pero te echo de menos. Yo también te echo de menos. Por eso vine a hablar con el abuelo sobre algo importante. Howard se unió a ellos mientras caminaban hacia la casa. El viejo parecía cansado pero satisfecho. Como alguien que finalmente había visto cómo se hacía justicia después de años de frustración. Los federales han vuelto a pasar hoy, dijo Howard en voz baja. Parece que Brett ha estado hablando por los codos sobre su operación. Están saliendo a la luz algunos detalles interesantes. Dentro de la casa. No solo apuntaba a mis propiedades. Era parte de una red que ha estado robando sistemáticamente tierras de rancho en todo el suroeste. Derechos minerales, derechos de agua. Arrendamientos de petróleo, millones de dólares en activos. Jack no estaba del todo sorprendido. Su vigilancia de Brett había sugerido que la operación del hombre era sofisticada y de gran alcance. Pero el alcance era mayor de lo que había entendido inicialmente. ¿Cuántas familias estuvieron involucradas? Docenas, tal vez cientos. Brett y sus asociados identificaban propiedades con recursos valiosos. Luego usaban varios métodos para forzar a los propietarios a situaciones financieras desesperadas. A veces era manipulación legal, a veces intimidación, a veces fraude descarado. ¿Y la policía nunca se dio cuenta? La expresión de Howard se oscureció. Ahí es donde se pone interesante. Estaba obteniendo información anticipada sobre estudios minerales, evaluaciones ambientales, cambios de zonificación. Inteligencia que le permitía apuntar a propiedades específicas meses o años antes de que los propietarios supieran que su tierra era valiosa. Jack sintió una fría certeza instalarse en su pecho. Funcionarios corruptos. Más que eso. Según lo que me dicen los federales, la red de Brett incluía jueces, fiscales y funcionarios reguladores en 3 estados. Cuando la manipulación legal no funcionaba, simplemente compraban las decisiones que necesitaban.
Las implicaciones eran asombrosas. Brett Wolf no solo había sido un criminal. Había sido parte de una conspiración sistemática que corrompía el propio sistema legal. Las familias que intentaron defenderse a través de los canales adecuados se encontraron frente a jueces que ya habían sido comprados. Fiscales que no presentaban cargos y agencias reguladoras que aprobaban lo que Brett quisiera. ¿Qué nos deja eso a nosotros?, preguntó Jack. Limpios. La investigación federal confirma que Brett apuntó a mi familia específicamente porque pensaba que éramos vulnerables. Nunca esperó encontrarse con alguien con tu historial. Jack asintió. Su experiencia militar y sus contactos de consultoría de seguridad le habían dado recursos que las víctimas típicas de Brett no poseían. La mayoría de las familias de ranchos que enfrentaban este tipo de comportamiento depredador no tenían más opción que aceptar sus pérdidas o luchar a través de un sistema legal que había sido sistemáticamente corrompido. ¿Qué pasa con las otras familias? ¿Las que perdieron sus propiedades? Esa es la parte bonita, sonrió Howard sombríamente. Los fiscales federales están usando los estatutos RICO para deshacer transferencias fraudulentas que se remontan a 7 años. Las familias que perdieron sus tierras las están recuperando. Las empresas fantasma que compraron propiedades mediante fraude están siendo disueltas. Y los funcionarios corruptos que permitieron la operación de Brett se enfrentan a sus propios cargos criminales. Jack sintió una profunda satisfacción ante la noticia. Su venganza personal contra Brett y Darla había desencadenado un ajuste de cuentas mucho mayor que ayudaría a docenas de familias inocentes a recuperar lo que les habían robado. ¿Hay algo más?, continuó Howard. Los agentes federales me preguntaron sobre tu papel en la investigación. Específicamente, querían saber si considerarías consultar en casos similares. ¿Qué tipo de consultoría? Parece que la operación de Brett no era única. Hay redes similares operando en otras regiones, usando los mismos métodos para robar propiedades familiares. El FBI está creando un grupo de trabajo especializado para investigar estos crímenes, y necesitan gente con tus habilidades. Jack consideró la oferta. Su negocio de consultoría de seguridad era exitoso, pero en su mayoría implicaba proteger a clientes adinerados de amenazas convencionales. Estarías ayudando a familias que no pueden protegerse contra redes criminales organizadas. Era tentador. Jack había descubierto que era excepcionalmente bueno desmantelando operaciones criminales complejas, y el trabajo proporcionaría un significado más allá del simple beneficio. Pero también tenía que considerar las necesidades de Emma. Tendría que tener cuidado con los viajes y los compromisos de tiempo, dijo Jack. Emma es mi prioridad. Entendido. Pero Jack, piensa en lo que lograste aquí. Salvaste no solo a tu propia familia, sino a docenas de otras. Eso es raro en este mundo. Esa noche, mientras Jack arropaba a Emma en su cama temporal en la casa del rancho de Howard, su hija hizo la pregunta que había estado temiendo. «Papá, ¿mamá va a volver a casa alguna vez?» Jack se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «No, cariño. Mamá tomó algunas malas decisiones, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. ¿Dejó de querernos? Creo que tu madre olvidó lo que realmente significa el amor. El amor real significa proteger a las personas que te importan, incluso cuando es difícil. Significa decir la verdad, incluso cuando las mentiras parecen más fáciles. Tu madre olvidó esas cosas». Emma estuvo en silencio por un largo momento. ¿Tú todavía la quieres? Siempre me preocuparé por ella porque es tu madre, dijo Jack con cuidado. Pero ya no puedo confiar en ella. Y sin confianza, el amor no puede sobrevivir. ¿La volveré a ver? Tal vez algún día. Cuando seas mayor. Pero ahora mismo, mi trabajo es mantenerte a salvo y ayudarte a crecer para ser el tipo de persona que toma buenas decisiones. Emma asintió solemnemente. Como hiciste cuando me salvaste del pozo. Como hago todos los días cuando elijo ponerte a ti primero. Mientras Emma se dormía, Jack reflexionó sobre el camino que los había llevado a este punto. 6 meses atrás, había estado viviendo lo que la mayoría de la gente consideraría una vida normal. Carrera exitosa, casa suburbana, matrimonio aparentemente estable.
El descubrimiento de la traición de Darla había destrozado esa ilusión, pero también había revelado verdades sobre el amor, la lealtad y la justicia que eran mucho más valiosas. Brett Wolf se enfrentaba a cadena perpetua. Darla pasaría los mejores años de su vida pagando por sus crímenes. Docenas de funcionarios corruptos estaban siendo procesados. Cuando los enemigos amenazaban lo que más valorabas, las medias tintas y los compromisos llevaban a la derrota. Tenías que estar dispuesto a destruirlos por completo, sin importar el costo. Esta noche, mientras escuchaba la respiración pacífica de su hija, Jack supo que había tomado la decisión correcta. Las personas que habían traicionado a su familia se enfrentaban a la justicia. La red criminal que había amenazado a tantos otros estaba siendo desmantelada. Lo más importante. Emma crecería sabiendo que algunas personas en el mundo estaban dispuestas a luchar por lo que importaba, costara lo que costara. El pozo había sido sellado. Los traidores habían sido destruidos. Y Jack Hudson finalmente había encontrado la paz que provenía de la victoria total sobre aquellos que habían amenazado a su familia. Capítulo 8, la Asociación Federal ***. 3 meses después. Jack se encontraba en un edificio de oficinas federales en Houston, revisando imágenes de vigilancia con la agente Sara Martínez y su equipo. Las imágenes mostraban una sofisticada operación de blanqueo de dinero centrada en un concesionario de coches de lujo en Phoenix. Funcionarios corruptos, selección sistemática de familias con valiosas propiedades de tierra. Pero esta red es más grande y más sofisticada. Jack estudió la evidencia con interés profesional. En los 3 meses desde que se unió al grupo de trabajo federal como consultor especial, había ayudado a identificar y desmantelar operaciones criminales en 4 estados. El trabajo combinaba su experiencia militar con su conocimiento empresarial de maneras que resultaron devastadoramente efectivas contra el crimen organizado. ¿Plazo para actuar contra ellos?, preguntó Jack. 2 semanas. Necesitamos que alguien se acerque a la cúpula, confirme sus métodos y documente su red de funcionarios corruptos. Alguien con tu historial. Cobertura profunda, extensa. Te harías pasar por un inversor potencial, alguien con conexiones militares y acceso a capital. El tipo de persona que reclutan como fachada para sus operaciones. Jack asintió. La combinación de sanción oficial y sus métodos no convencionales había demostrado ser notablemente efectiva. ¿Y Emma? Se quedará con Howard durante la operación. El hombre se ha encariñado bastante con su nieta. Eso era cierto. Howard Carpenter había asumido su papel como cuidador principal de Emma con un entusiasmo que sorprendió a todos. El viejo ranchero, que parecía tan arraigado en sus costumbres, se había adaptado a la energía y curiosidad de una niña de 8 años con una gracia notable. Más importante aún, Emma estaba prosperando bajo el cuidado de Howard. El trauma de perder a su madre en una prisión federal se había visto compensado por la estabilidad y el afecto genuino que Howard le proporcionaba. De 4 a 6 semanas. Lo suficiente para documentar toda su red y reunir pruebas para procesamiento rico. Jack consideró la asignación. La operación de Phoenix representaba todo lo que había llegado a odiar de los criminales depredadores, sofisticados, bien conectados y despiadados en su explotación de familias inocentes. Acabar con ellos ayudaría a docenas de víctimas y evitaría cientos más. Estoy dentro, dijo Jack. Pero quiero apoyo táctico completo y monitoreo en tiempo real. Estas redes tienden a volverse violentas cuando se ven acorraladas. Tendrás lo que necesites. 2 semanas después, Jack Hudson se convirtió en Jake Holloway. Un excontratista militar con conexiones a empresas de seguridad privada y acceso a un capital significativo de clientes no revelados. Su identidad encubierta fue meticulosamente elaborada. Respaldada por recursos federales y diseñada para atraer exactamente al tipo de red criminal que estaba persiguiendo. La operación de Phoenix se basaba en Rodriguez Luxury Motors. Un concesionario de coches de alta gama que servía como fachada para esquemas de blanqueo de dinero y transferencia de activos. El propietario del concesionario, Ramón Shelton, era un criminal sofisticado que había pasado años construyendo relaciones con funcionarios corruptos y clientes adinerados que necesitaban ciertos servicios financieros.
Shelton era un hombre encantador de unos 50 años con el tipo de confianza pulida que provenía de años de exitosa empresa criminal. Señor Holloway, dijo Shelton, señalando un Ferrari impecable. Manteniendo el cuidadoso equilibrio de interés y cautela que caracterizaba su identidad encubierta. Contratistas militares, empresas de seguridad. Gente que opera en áreas grises y necesita servicios financieros que entiendan sus requisitos únicos. Exactamente el tipo de clientes que atendemos. Nuestro modelo de negocio se centra en ayudar a personas exitosas a proteger y hacer crecer sus activos sin una supervisión gubernamental innecesaria. Durante las siguientes semanas, Jack fue introducido gradualmente en el alcance total de la operación de Shelton. La red del hombre incluía jueces, fiscales, ayudantes del sheriff y funcionarios reguladores corruptos en Arizona y Nuevo México. Habían perfeccionado un sistema para identificar propiedades valiosas. En lugar de simplemente robar propiedades, desarrollaron métodos para legitimar sus adquisiciones a través de complejas manipulaciones legales que eran casi imposibles de desafiar por canales normales. La belleza de nuestro enfoque, explicó Shelton durante una de sus reuniones privadas, es que todo parece completamente legal. Los propietarios se enfrentan a una presión financiera legítima. Toman decisiones voluntarias de vender y transfieren activos a través de los canales legales adecuados. Para cuando se dan cuenta de que han sido manipulados. Las transacciones son legalmente inexpugnables. Jack grabó cada conversación, documentó cada admisión criminal e identificó a cada funcionario corrupto en la red de Shelton. La evidencia que reunió reveló una conspiración que se extendía mucho más allá del simple fraude. Se trataba de una corrupción sistemática del propio sistema legal. La operación alcanzó su clímax cuando Shelton invitó a Jack a participar en su próxima adquisición. Shelton quería que Jack proporcionara el capital para la compra mientras los funcionarios locales fabricaban problemas legales que forzarían a la familia a la desesperación. Este es exactamente el tipo de oportunidad que genera rendimientos sustanciales, dijo Shelton, revisando documentos en su oficina privada. La familia cree que está vendiendo derechos de agua por valor de quizás $50,000. No tienen idea de que esos derechos valen 20 millones para las compañías mineras que representamos. ¿Y los desafíos legales?, preguntó Jack. Ya están arreglados. El tasador del condado descubrirá irregularidades fiscales que requieren un pago inmediato. La agencia ambiental encontrará violaciones que requieren una costosa remediación. El banco reclamará los préstamos basándose en evaluaciones de activos fraudulentas. En 60 días. Fallos de equipo, incendios, tragedias personales que convencen a la gente de reconsiderar sus opciones. Era una admisión directa de extorsión y una amenaza implícita de violencia. Jack tenía todo lo que necesitaba para derribar toda la red de Shelton. La operación federal se movió rápidamente. A las 6 de la mañana de un martes por la mañana, equipos de agentes del FBI, la DEA y el IRS allanaron simultáneamente ubicaciones en Arizona y Nuevo México. Shelton fue arrestado en su concesionario, rodeado de los coches de lujo que habían servido como símbolos de su éxito criminal. 18 funcionarios corruptos fueron arrestados, incluidos 2 jueces, un fiscal. Jack observó los arrestos desde el centro de mando del Grupo de Trabajo Federal, sintiendo la satisfacción familiar que provenía de ver cómo se hacía justicia contra aquellos que se aprovechaban de familias inocentes. Un trabajo increíble, dijo la agente Martínez, revisando la evidencia que Jack había reunido. Esta investigación generará procesamientos durante años, y las confiscaciones de activos civiles recuperarán millones de dólares para las víctimas. ¿Qué pasa con la familia de Nuevo México? ¿La que Shelton estaba persiguiendo? A salvo. Intervenimos antes de que se tomara ninguna acción legal en su contra. Conservarán sus derechos de agua y recibirán una compensación por el estrés que sufrieron. Jack asintió. Otra familia protegida. Otra red criminal destruida. Se estaba convirtiendo en un patrón que encontraba profundamente satisfactorio. Esa noche, Jack llamó al rancho de Howard para ver a Emma. La voz de su hija era brillante y emocionada mientras le contaba sobre su día en la escuela, sus lecciones de equitación y el nuevo ternero que había nacido en el rancho. ¿Cuándo vuelves a casa? Papá, preguntó Emma.
Pronto, Karine. Solo estoy terminando un trabajo que ayuda a proteger a familias como la nuestra. ¿Como lo que le hiciste a ese hombre malo, Brett? Algo así. Asegurándome de que las personas que lastiman a otros enfrenten las consecuencias de sus acciones. Bien. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Emma. Más que a todas las estrellas del cielo. Al terminar la llamada, Jack reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde que descubrió la traición de Darla. La devastación personal que había destruido su matrimonio lo había llevado a una carrera que le proporcionaba tanto propósito como satisfacción. Estaba usando sus habilidades para proteger a familias inocentes exactamente del tipo de depredadores que habían amenazado a la suya. Emma estaba a salvo. Amada y creciendo con valores que la ayudarían a tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Darla cumplía su condena en una prisión federal. Y Jack Hudson había encontrado su vocación, usar las habilidades más oscuras de su pasado militar para proteger a los inocentes y destruir a quienes los amenazan. La guerra contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Había otras redes, otros depredadores, otras familias que necesitaban protección. Pero Jack había aprendido algo importante durante su batalla personal con Brett y Darla. A veces, la única manera de lograr una verdadera justicia era a través de la victoria total. Continuaría luchando por Emma, por las familias que no podían protegerse a sí mismas y por el principio de que la traición y la corrupción debían enfrentar consecuencias rápidas y devastadoras. El pozo había sido sellado. Los traidores habían sido destruidos. Y Jack Hudson finalmente había encontrado la paz en el conocimiento de que la justicia, en su forma más implacable, siempre prevalecería. Capítulo 9, La justicia final Un año después del arresto de Brett Wolf, Jack Hudson se encontraba en la sala de visitas de la Institución Correccional Federal de Beaumont, Texas, esperando su reunión final con el hombre que había intentado destruir a su familia. La solicitud para esta reunión había venido del propio Brett, canalizada a través de su abogado y aprobada por las autoridades federales. Jack no estaba seguro de por qué había aceptado venir. A Brett no le quedaba nada que ofrecer. Sus caros trajes reemplazados por el naranja estándar de la prisión. El contoneo confiado había desaparecido. Reemplazado por el comportamiento de ojos hundidos de un hombre que lo había perdido todo y se enfrentaba a décadas de encierro. A los 44 años, Brett Wolf parecía 20 años mayor. Jack, dijo Brett mientras se sentaba frente a la mesa de metal. Gracias por venir. Jack estudió al hombre destrozado que tenía delante. ¿Qué quieres, Brett? Quiero entender cómo lo hiciste. Cómo nos jugaste tan completamente que nunca lo vimos venir. ¿Quieres un análisis táctico del hombre que te destruyó? Quiero entender por qué lo perdí todo mientras tú lo ganaste todo. Jack se reclinó en su silla, considerando la pregunta. Perdiste porque fundamentalmente no entendiste con qué estabas lidiando. Viste a un esposo suburbano y pensaste que podías manipularlo como a tus otras víctimas. Nunca te molestaste en saber quién era yo realmente o de qué era realmente capaz. Pero fue más que eso. En el momento en que empezaste a planear quitarme a Emma, cruzaste una línea que garantizaba tu destrucción. La expresión de Brett mostró la primera chispa de comprensión. Nunca se trató de Darla. Nunca se trató de las aventuras o los planes de negocio. Solo se trataba de Emma. Todo se trataba de Emma. Darla era tu cómplice. Merecía enfrentar las consecuencias por su traición. Pero tú, cometiste el error de involucrar a mi hija en tus planes. Eso hizo que tu destrucción fuera inevitable. Nunca quise hacerle daño a Emma. Sí, lo hiciste. Eso no fue un daño colateral. Eso fue deliberado. Brett guardó silencio durante varios minutos, aparentemente procesando las implicaciones de las palabras de Jack. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una comprensión hueca. Planeaste todo desde el principio. La vigilancia, las grabaciones, el incidente falso del pozo. La investigación federal, todo estaba diseñado para destruirnos por completo. La investigación federal fue real. Tu red criminal fue real. La evidencia en tu contra es real.
Simplemente proporcioné a las autoridades la información que necesitaban para proteger a familias inocentes. Pero podrías haber expuesto la aventura. Podrías haberte divorciado de Darla y seguir adelante. ¿Por qué necesitabas destruir nuestras vidas tan completamente? La expresión de Jack se endureció. Porque la victoria parcial no es una victoria. Porque dejar enemigos con vida les da la oportunidad de regresar y amenazarte de nuevo. Todos los funcionarios con los que trabajamos, todos los conectados a nuestra operación. Destruía criminales que robaban a familias inocentes y corrompían el sistema legal. El daño colateral fueron personas que eligieron participar en el crimen organizado. Tomaron sus decisiones. Enfrentan las consecuencias. Brett negó con la cabeza lentamente. Eres más despiadado que cualquiera con quien haya tratado, incluidas algunas personas muy peligrosas. Soy un padre protegiendo a su hija. Eso me hace más peligroso que cualquier criminal que hayas encontrado. La conversación continuó durante otra hora. Con Brett haciendo preguntas sobre tácticas y Jack proporcionando respuestas cuidadosamente medidas. Fue como un informe entre antiguos enemigos. Con Brett tratando de entender cómo había sido tan completamente superado. ¿Qué le pasa a Emma ahora? Preguntó Brett finalmente. Emma crece segura. Amada y libre de personas que la usarían como palanca o arma. Vive con su abuelo en el rancho. Continúo trabajando con las autoridades federales para desmantelar redes criminales como la tuya. Uso mis habilidades para proteger a familias que no pueden protegerse de depredadores organizados. Tu destrucción fue simplemente el método más efectivo para lograr esos objetivos. Cuando la reunión terminó y Brett fue llevado de regreso a su celda, Jack reflexionó sobre la conversación. El hombre que una vez había sido tan confiado y manipulador ahora estaba destrozado y sin esperanza, enfrentando 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Darla cumplía 12 años en una instalación diferente, sus derechos parentales permanentemente terminados y su futuro destruido por sus propias elecciones criminales. Tendría casi 50 años cuando saliera. Sin familia, sin perspectivas y con un historial criminal que la seguiría para siempre. Pero Emma estaba prosperando. A los 9 años. Era una niña segura y feliz que amaba su vida en el rancho de Howard. Tenía un don para lo académico. Estaba bien adaptada socialmente y no mostraba signos del trauma que podría haber resultado de la traición y el abandono de su madre. Más importante aún. Crecía con el conocimiento de que algunas personas estaban dispuestas a luchar por lo que importaba, costara lo que costara. Esa noche, Jack llamó al rancho de Howard para ver a Emma antes de que se fuera a la cama. Papá. La voz de Emma era brillante de emoción. ¿Adivina qué pasó hoy? ¿Qué, cariño? Encontramos pajaritos en el granero. Howard dice que podemos verlos crecer y aprender a volar. Eso suena maravilloso. ¿Los estás cuidando bien? Ajá. La mejor manera de ayudar a alguien es protegerlo desde la distancia. ¿Cómo haces con tu trabajo? Jack sonrió. Algo así. ¿Eres feliz, Emma? Muy feliz. Me encanta vivir en el rancho. Quiero a Howard, y te quiero a ti más que a nadie. Yo también te quiero, cariño. Más que a todas las estrellas del cielo. Después de terminar la llamada, Jack condujo a su nuevo hogar. Una propiedad segura en las afueras de Houston que servía como su base de operaciones para el trabajo del grupo de trabajo federal. La casa era modesta pero bien equipada con sistemas de seguridad y equipos de comunicación que le permitían trabajar eficazmente con las agencias policiales de toda la región. Se estaban atacando a familias, robando propiedades y funcionarios corruptos estaban permitiendo el robo sistemático de riqueza generacional. Jack desmantelaría estas redes tal como había destruido la operación de Brett. Protegería a los inocentes. Eliminaría las amenazas y se aseguraría de que los criminales que se aprovechaban de las familias enfrentaran consecuencias rápidas y devastadoras. El trabajo proporcionaba un propósito más allá de la satisfacción personal. Cada red criminal destruida significaba docenas de familias protegidas. Cada funcionario corrupto procesado significaba un sistema legal más honesto. Cada depredador eliminado significaba comunidades más seguras.
Pero la satisfacción más profunda provenía de saber que Emma estaba a salvo. Su hija crecería en un mundo donde sería amada, protegida y valorada por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar a los demás. Nunca sería utilizada como palanca o amenazada por personas que priorizaran sus propios deseos egoístas sobre el bienestar de un niño. Jack Hudson había aprendido durante su servicio militar que algunas batallas solo podían ganarse con una victoria total, cuando los enemigos amenazaban lo que más valorabas. Brett Wolfe estaba destrozado y encarcelado. Darla enfrentaba años de encarcelamiento por su traición. Su red criminal había sido desmantelada. Mientras Jack revisaba los archivos para sus próximas operaciones, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este punto. El descubrimiento de la aventura de Darla había sido devastador. Pero también había revelado verdades sobre el amor, la lealtad y la justicia que eran mucho más valiosas que la ilusión de la tranquilidad doméstica. La lealtad real significaba mantener tus principios cuando otros abandonaban los suyos. Los traidores habían sido destruidos. Los inocentes habían sido protegidos. Y Jack Hudson finalmente había encontrado la paz que provenía de saber que había luchado por lo que más importaba y había ganado. Emma estaba a salvo. Eso era todo lo que siempre había importado. Eso era todo lo que importaría. La justicia había sido servida. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.